Buenas tardes, Javier. Te habla Pablo Silvestri. Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, te dejo como anfitrión entonces. Sí, a ver, vamos a recordar entonces que, a ver, a participantes, Sí. si quiero poner alguno como coanfitrión, tengo que ponerle, a ver si lo quiero poner a Pone Shapira, como más co-host. convertir ¿Tenés como más? coanfitrión. Perfecto, listo. Exacto. Genial. Bueno, Bueno, bárbaro. ¿quién queda? ¿Vos te vas? Y no calculo que no vamos a tener ningún problema, pero No, yo si lo único, a ver, ¿cómo es tu nombre? Perdóname que Pablo. estás, Pablo. Pablo. Veo que Sí. está grabando ya esto. Sí, esto estaba Eh, configurado con grabación automática. Si quieren, el anfitrión puede pausar la grabación y claro, reanudarla claro, cuando como ustedes. para que después eventualmente se puede editar para que salga todo lo que estamos charlando nosotros ahora. Exacto, se recorta al principio y queda solo Eso el contenido neto de la se puede charla. hacer, Sí, sí, ¿viste? Para que eso no quede todo lo que vamos a hablar ahora hasta las Claro. 7. Sí, el anfitrión es el que tiene el control de la grabación, de pausarla o reanudarla. claro, acá tengo ahí, pausar o detener. Yo tengo pausar o detener. Sí, te recomiendo que le des pausar porque a veces si le das a Sí, detener quizás se interrumpe la anterior y puede haber problemas. sí. Es Bueno, por mejor. general de la obesidad, el síndrome. Ah, ahí estás. Entonces decía, buenas tardes a todos. Estas jornadas de abordaje integral de la obesidad y el síndrome metabólico. Hemos tenido una linda preparación con algunos de los colegas que están acá, con el doctor Daniel Gu, con la doctora Carolina Rivas, Marcelo Shapira. Estas jornadas, como figuran en el programa, constan básicamente de 3 días. En el primer día abordaremos la problemática tanto global como aspectos particulares que tienen que ver con el manejo o la evaluación clínica de la obesidad y el síndrome metabólico como factor de riesgo. Una segunda jornadas en las cuales vamos a tocar ya aspectos más relacionados con las patologías que son consecuencia o son consecuencias frecuentes del síndrome metabólico, como es la diabetes, la hipertensión arterial y el hígado graso, que hoy es una causa tan frecuente, prácticamente casi número uno en muchas partes del mundo de cirrosis hepática. Y en la tercera jornada, el abordaje ya de un paciente obeso grave y todo lo que implica la problemática alrededor de la cirugía metabólica. Para finalizar con un final, que yo podría decir un final a toda orquesta, con un debate entre cuestiones que pueden ser, digamos, los espacios de tratamiento dietético, farmacológico y quirúrgico de la obesidad. Decíamos cuando lo preparábamos que queríamos dar una visión equilibrada del síndrome metabólico. Muchos de ustedes saben que esto pasó desde algunas posturas, digamos, de cierta negación del síndrome metabólico como una entidad independiente o con un problema de salud importante, a generar una alarma que podría inclusive resultar algo exagerada de cara, digamos, a lo que ocurre o la prevalencia o el riesgo de padecer algún tipo de patología. Creemos que la verdad, como muchas veces pasa, está alrededor del medio, que es una problemática de salud tremenda y tremendamente frecuente en la población mundial y en Argentina también, y que hay un espacio para tratar de encarar esta problemática de cara, digamos, a mejorar el perfil de salud de la población. Que bueno, sin dilatarnos más, si querés, no sé, Marcelo, decir algunas palabras o Daniel, damos la Bueno, bienvenida. bienvenidos a todos. Para nosotros es un placer hacer este tipo de evento. Estamos justo utilizando nuestro horario de los Ateneos en el ambulatorio, acá del servicio de clínica médica, porque nos pareció fundamental esta actividad. Es una actividad muy linda, con esa onda que siempre le impartimos, interservicios, intersecciones, así que es muy lindo compartir este espacio con todos ustedes. Sabemos que a veces son 3 eventos y queremos que participen de los 3 eventos. A veces es difícil participar justo en este horario. Las charlas van a estar grabadas. Ustedes van a poder, en el caso que alguna de las 3 no puedan, van a estar
después para poder ser vistas. Nosotros les vamos a mandar, una vez que, como tenemos todos los emails de los que se anotaron, les vamos a mandar cuando vaya terminando cada una de los días algunas preguntas choice, son solamente 6, 2 de cada charla, que a nosotros nos va a dar una idea del presentismo de ustedes, van a ser sencillas, pero para poder contestarlas tienen que haber visto la charla, y les vamos a mandar un certificado de asistencia al finalizar todas las 3 jornadas. Así que mantengámonos en contacto, desde ya haciendo preguntas a través del chat, que las vamos a ir respondiendo al finalizar cada día. Y igualmente, cualquier duda que ustedes tengan, cuando nosotros se las vamos a mandar a través de nuestras secretarias, el email es medicina.ambulatoria, que les va a llegar un email a todos ustedes con el tema de las preguntas. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier dificultad, se ponen en contacto desde ya con nosotros, que vamos a tratar de ayudarlos en todo lo que esté al alcance nuestro. Bueno, sin más, bueno, Daniel, si querés hacer algún comentario inicial, así ya pasamos a Carolina. Así cuando empecemos, por favor, que los micrófonos estén apagados, cerrados, así no hay mayores interferencias. Hay mucha gente que se va sumando, y bueno, obviamente para el éxito de las jornadas, el hecho que podamos dejar tranquilos a los disertantes y que puedan hablar desde ya sin mayores interrupciones es importante. Bueno, Daniel, gracias por estar acá también con nosotros. No, por favor, para mí un gusto, y para mí me parece muy importante este trabajo interdisciplinar sobre una patología tan frecuente como es la obesidad y síndrome metabólico. Y vamos a ver, con participación de distintos servicios y secciones, cómo encarar un tipo de paciente, que es una patología muy frecuente, yo diría que esa es una pandemia, la obesidad y el síndrome metabólico, y vamos a ver cómo podemos, digamos, estudiar este tipo de pacientes, qué ayuda le podemos brindar, y en el transcurso de estas 3 jornadas vamos a comprender mejor la enfermedad en sí y cómo encarar este tipo de pacientes. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar desde Carolina presentando el caso clínico y empezamos la jornada. Bien, buenas tardes para todos. Es un placer para mí también compartir con ustedes esta jornada. Bueno, de esto ya nos estuvo adelantando el doctor Pollán. La idea y la intención es hacer un recorrido de una persona con aumento de peso y qué le va pasando a lo largo de su vida. Así que hoy, en el primer día de la jornada, nos vamos a dedicar a el inicio, ¿no? ¿Qué pasa con en esta primera instancia de ganancia de peso? Y este recorrido lo vamos a hacer con un paciente. Este es un paciente que nos puede visitar en el consultorio. De hecho, en nuestra sección tenemos muchos pacientes con estas características. Mariano, en este caso, es un paciente que nació macrosómico, es decir, con un peso por encima de los 4 kilos. Tuvo su niñez con un leve sobrepeso, manejado dentro de las instancias, digamos, del pediatra, no fue derivado. Hasta los 18 años tenía una actividad deportiva muy importante gracias al colegio, pero aún así Mariano terminó el secundario con un índice de masa corporal de 29. Pasado esta instancia y con el comienzo de otros estudios y con un trabajo sedentario, casi 10 años después, Mariano llegó a aumentar 9 kilos, y eso ya lo pasa a una obesidad de grado 1. Y luego acá se presenta otra instancia importante, que es que se fue a vivir en pareja, que formó una familia y que su vida se desorganizó un poco más. Entonces, en el transcurso de los siguientes años, aumentó
un 10% más de peso. En la actualidad tenemos un Mariano con más ganancia de peso debido también a la pandemia. Nos ha pasado con muchos pacientes y bueno, las personas en general sufrieron una situación de mucho sedentarismo y de una ingesta alimentaria por ahí en exceso. Y ahí, bueno, ya se nos plantea un paciente con una obesidad de grado 2. Es decir, que a lo largo de todo este camino, no es que Mariano no estuvo bajando de peso, sino que seguramente fueron tratamientos insuficientes e incorrectos que no alcanzaron. Un poco más de datos que aportan a esta historia es que él vivió con sus padres, ambos con obesidad, es decir, que su ambiente era un ambiente obesogénico, que a los 18 años, bueno, por este cambio del estilo, por este cambio en su vida, comienza el aumento de peso, que a los 27 años hace una consulta con su médico de cabecera en la que queda registrada ya una obesidad, pero bueno, un paciente que no vuelve a consultar y que luego sí lo hace por síntomas. Acá ya tiene acidez, tiene dolor abdominal, su médico de cabecera constata también que hay una tensión arterial elevada, pero bueno, de nuevo Mariano no vuelve. Y luego también acude a la guardia por cierta sintomatología en la que una glucemia al azar nos da también que es una glucemia elevada. Y si nos tomáramos el auto Volver al Futuro y pensáramos en un Mariano de acá a 10 años, bueno, probablemente vamos a tener ya instalada una obesidad mórbida, una diabetes tipo 2, probablemente una esteatopatitis, apneas, osteoartritis, bueno, y podemos seguir sumando a la lista, pero de esto se va a tratar la jornada. Así que, bueno, esto era para iniciar con un caso clínico. Gracias, Carolina. Bueno, ¿qué Ahora tal? no lo voy a llamar Mariana. Mariana no es el Mariano. Claro, iba a decir, Uy. bueno, tengo que decir dos cosas. Primero, soy Mariano. Segundo, hay un par de puntos en común con Mariano del caso clínico. Bueno, vamos a hablar un poquito de las generalidades del síndrome metabólico, desde el punto de vista, después en las siguientes charlas iremos abordando cada problemática y su forma de abordarla, y vamos a ir adentrándonos en Mariano. Bueno, el principal problema es que tenemos 12 años aproximadamente para empezar a tener obesidad, como en el caso que estamos presentando, que al final de la primaria ya tenía sobrepeso. Voy a tener 15 minutos para explicarlo y después 60 o más años para poder tratarlo. Vamos a intentar hacer esta pequeña pruebita. ¿Por qué es importante el síndrome metabólico para nosotros? Generalmente, primero, porque es la parte del iceberg más sumergida, ¿no? Le prestamos más atención, sobre todo los médicos y los pacientes, a la enfermedad cardiovascular establecida, a la diabetes ya diagnosticada, y cuando al paciente le decimos que tiene sobrepeso o que tiene que hacer algo para mejorar su calidad de vida, en general pasa desapercibido. Más de una vez nos pasa que un paciente viene al consultorio y le preguntamos si tiene un antecedente y nos dice que no tiene ningún antecedente cuando tiene sobrepeso o tiene características de síndrome metabólico y no lo ve. Él no tiene el insight de que es una enfermedad lo que tiene. Tenemos herramientas acotadas, no tenemos una gran variedad de herramientas, si bien las hay, son las mismas herramientas de hace mucho tiempo y eso también las hace estar más agotadas. Los pacientes ya fracasaron muchas veces en algún tratamiento anterior, ya sea por que fue mal llevado o porque fue mal administrado, y el paciente tiene cierta reticencia a volver a empezar con la misma herramienta que habíamos iniciado. Es un síndrome del estilo de vida, es una enfermedad que está muy, muy relacionada con la forma de nuestra vida, la forma que comemos, la forma que nos desarrollamos. Y uno de los grandes problemas que se está viendo es que, según los datos del Ministerio de Salud, 5 de cada 10 chicos al finalizar la primaria tienen sobrepeso, que es un dato bastante alarmante, ¿no?
También se ve desde el punto de vista de geriatría, que es donde en la sección donde yo trabajo, se ve cada vez más en adultos mayores el sobrepeso y el síndrome metabólico. Entonces, si tomamos en cuenta que desde chiquitos están con sobrepeso y los grandes viven más y también tienen mayor incidencia de síndrome metabólico, tenemos mayor tiempo de estar enfermos o de tener este tipo de alteraciones metabólicas que nos van a llevar a tener mayor cantidad de enfermedades concomitantes relacionadas con esto. La inercia diagnóstica que tenemos los médicos, la inercia en el tratamiento que tienen los pacientes determinan los éxitos magros que tenemos. Somos de negociar con nuestros pacientes y dejar pasar las situaciones durante años y años y años. Lo veo en mis pacientes, lo veo en otros pacientes también, que venimos negociando, bajé 5 kilos, bueno, vamos bien, y después vuelven a subir, y vuelven a bajar, y vuelven a subir, y así es la vida en general de los pacientes metabólicos. Tenemos una alta tasa de recidiva en los pacientes, aún en caso de tratamiento exitoso, y después, en América Latina está en franco aumento la incidencia de síndrome metabólico, relacionado a el estilo de vida que estamos teniendo. ¿Qué es lo que nos sucede? Síndrome metabólico, más tiempo, nos va a determinar mayor cantidad de enfermedad cardiovascular establecida, como infarto, stroke, hígado graso y diabetes. Los criterios diagnósticos varían según las asociaciones, pero estamos más o menos de acuerdo que están relacionados con la obesidad abdominal, los triglicéridos altos, la baja del HDL, la presión arterial elevada y la alteración en la regulación de la glucosa. Acá están marcados más los de la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que se acerca más a nuestro grupo étnico para poder diagnosticar el síndrome metabólico. La obesidad abdominal es el mayor predictor de la presencia de síndrome metabólico. No todo paciente obeso tiene síndrome metabólico, pero ya en un paciente con obesidad abdominal ya vamos a estar sospechándolo. Los antecedentes familiares juegan un rol importante, como en el caso que presentó Carolina. La posmenopausia es un gran factor que acelera un poco más los desarreglos metabólicos. El bajo ingreso y las condiciones socioambientales también son un importante punto que hace que el síndrome metabólico sea más frecuente por la calidad de la comida que se puede acceder y el tipo de alimentación que hacemos. El tabaquismo es también algo concomitante que si está junto con otros factores de riesgo cardiovascular, aumenta muchísimo más la incidencia de enfermedades cardiovasculares. El sedentarismo es muy importante que en la forma de vida urbana es muchísimo más frecuente el síndrome metabólico que en la forma de vida rural. Y en el caso, quise poner una medicación en especial, que es la clozapina, que está relacionada con el inicio de el síndrome metabólico por el aumento de peso importante que genera. En varias de estas situaciones, de estas asociaciones, se deja la duda en algún momento si los marcadores inflamatorios deberían empezar a también tomarse como marcadores de enfermedad. Si bien nosotros sabemos la relación que tienen estos marcadores inflamatorios o proinflamatorios en el síndrome metabólico y en estadios más avanzados de enfermedad cardiovascular, se está charlando por lo menos que quizá deberíamos buscar la forma de incluirlos si hubiera trabajos suficientes que nos marquen puntos de corte bien establecidos. La identificación del síndrome metabólico como un problema y marcarlo como una enfermedad en el paciente es lo que yo decía antes. Es importante explicarle al paciente que el tratamiento tiene que empezar ahora y que no tenemos que perder más tiempo en el correr de su vida. La obesidad sin síndrome metabólico no aumenta tanto el riesgo de desarrollar diabetes como en pacientes con síndrome metabólico solo sin obesidad. Se asocia al hígado graso, que vamos a verlo en una de las últimas charlas de estas jornadas. Se asocia a síndrome de apneas y hipopneas del sueño, que lo vimos más de una vez, que muchas veces influye en los diagnósticos y en los tratamientos de la hipertensión, de trastornos del ánimo. Se asocia a síndrome de ovarios poliquísticos, se asocia a demencia, depresión y deterioro cognitivo, y no se asocia a osteoporosis, que es la única noticia buena que tenemos para el síndrome metabólico con obesidad, ¿no? Y después hubo un trabajo que
probaron de hacer liposucción de la grasa abdominal, porque ya que decimos que la grasa abdominal es la causante de todo esto, se hizo liposucción de la grasa abdominal y no hubo mejoría de la insulinoresistencia, pero sí hubo, se vio que en los pacientes que hacían balance negativo calórico, en esos pacientes sí bajaba la insulinoresistencia. Entonces no estaría solamente relacionado con la presencia de grasa abdominal. El cuerpo humano, desde la época de las cavernas, no varió biológicamente demasiado. O sea, los pasos metabólicos celulares son exactamente los mismos del hombre de las cavernas y nosotros, pero lo que no cambió en absoluto, lo que sí cambió un montón, fue el estilo de vida. Pasamos de ser cazadores-recolectores, por los cuales teníamos que correr, caminar y hacer un montón de actividad física para tener nuestro sustento alimenticio, a tener alimentos altamente procesados y altamente purificados. 1 kilogramo de harina tiene una cantidad de hidratos de carbono, o azúcar tiene una cantidad de hidratos de carbono concentrados y puros, que en la naturaleza es bastante difícil de conseguir. Y lo mismo con el sedentarismo. Pasamos de tener una actividad para lograr nuestras metas diarias para sobrevivir importante, a quizá tener trabajos sedentarios o mantenernos en nuestros trabajos sentados en la silla la mayor parte del tiempo. Vamos a la parte biológica de todo esto. La función de la célula beta, con el correr de la vida y con el correr del síndrome metabólico, se va desgastando y vamos a pasar por una etapa de compensación beta cuando va cayendo la función del páncreas en líneas generales, y vamos a llegar al momento del diagnóstico de la diabetes. La idea de estas charlas es justamente en esta primera etapa, previa al diagnóstico, hacer un abordaje integral del paciente para lograr que no llegara ese día al diagnóstico. Porque si no, volvemos a la primera filmina, que era, le prestamos más atención a la diabetes, o sea, esperamos a tener diabetes para iniciar un tratamiento más intenso. El círculo vicioso, genética, como hemos hablado, el contexto obesogénico que había hablado Carolina, la actividad física, qué influencia tiene la actividad física en nuestro día a día. En el caso de Mariano, había perdido la actividad física cuando dejó la escuela y empezó a hacer trabajo sedentario, la cantidad de fibra dietaria y los alimentos que comemos todos los días, que en general, dada la velocidad de nuestra vida, terminamos haciendo una alimentación de baja calidad o de nutrientes simplificados, por decirlo de alguna manera. Para hablar de las dietas que tenemos disponibles para el síndrome metabólico, traje las dietas que tienen más bibliografía a favor de su utilización y que tienen algo comprobado, ¿no? La dieta mediterránea, alta en frutas, vegetales, frutos secos, aceite de oliva y baja en otras grasas, junto a una alimentación prudente. Es una de las dietas que estamos todos más de acuerdo, que es adecuada para controlar el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. La dieta DASH, que es una dieta que está orientada a la ingesta disminuida de sodio con mayor contenido de lácteos, y es beneficiosa para controlar triglicéridos, glucosa y presión diastólica principalmente. Las dietas de índice glucémico bajo son muy beneficiosas en los pacientes con síndrome metabólico porque bajan la glucemia postprandial principalmente y le dan a ese páncreas que está regulando o compensando la secreción beta por su disminución de función, le damos un changüí de que pueda hacerle frente a la carga glucémica de cada comida. Las dietas altas en fibra, con una cantidad de fibra importante, mayor a 30 gramos día, muestra mejoría en el peso, hipertensión, a los triglicéridos y a la disminución de la glucemia postprandial, exactamente igual que las dietas de índice glucémico bajo. Y últimamente vi unos trabajos sobre la inclusión de una precomida proteica grasa. Por supuesto, la grasa tiene que ser de alta calidad y de buena calidad. Mejora la excursión glucémica postprandial y también en pacientes con diabetes establecida también mejora la efectividad de algunos medicamentos, como por ejemplo los inhibidores de DPP4. Bueno, sobre el ejercicio, que es la otra de las herramientas que tenemos para tratar a nuestro paciente en este estadio, hay que tratar de indicarlo desde la infancia para tratar de romper el círculo, ese círculo diabetogénico u obesogénico, como dijo Carolina. Indicar el ejercicio aeróbico y de resistencia, salvo que haya algún tipo de contraindicación específica.
tratar de incluirlo durante las actividades diarias, que esa es la forma que tenemos, que el paciente persista en el esfuerzo de hacer el ejercicio todos los días y que eso se mantenga en el tiempo, porque si no, si el paciente hace la actividad completamente desacoplada de su vida diaria, se vuelve un peso y va a terminar claudicando. Tratar de que se generen vínculos sociales durante el hacer el ejercicio, que eso va a hacer que el paciente trate de ir más a ese tipo de actividades, e indicarlo hasta en edades avanzadas, ¿sí? Hay que indicarlo en forma activa, hay que decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer para dar no camine o haga más ejercicio, sino buscar la forma de que el paciente se comprometa en su tratamiento. Hay un trabajo que es el DPP que hizo la comparación entre 3 grupos, cambios de hábitos de vida, metformina y placebo en pacientes con síndrome metabólico que evolucionan a diabetes, y se ve que el grupo que hacía cambios de hábito de vida intensivos, y cuando digo intensivos es con muchísima intervención médica y de grupos, logró una incidencia de evolución a diabetes del solamente el 14%, versus el grupo que hizo metformina más instrucciones de ejercicio del 22%, y el grupo placebo que solamente recibió instrucciones de que tiene que hacer ejercicio, que es una indicación muy frecuente en nuestra práctica diaria, tuvo una incidencia del 29%, un poquito más del doble que el grupo intensivo. Y después en los pacientes sin síndrome metabólico se vio la incidencia de las mismas intervenciones, y también se ve una reducción en los pacientes, una reducción importante en los pacientes que hicieron cambios de vida intensivos. La prevención con metformina no está indicada para hacerla en todos los pacientes, solamente en pacientes que tienen glucemia en ayunas alterada o glucemia postprandial alterada. Bueno, ¿cuál es la solución? Como es un problema de salud pública y es un problema muy importante en la sociedad en este momento, se requieren políticas públicas, no solamente las acciones individuales, sino un solo paciente. En el paciente que viene a nuestro consultorio vamos a lograr tener el impacto que necesitamos para abordar correctamente esta enfermedad social. La escuela y la educación van a ser un eje fundamental en el abordaje y en la información que van a tener los pacientes para poder comprometerse en su día a día de tener una vida sana y más, sin otras enfermedades cardiovasculares por la evolución del síndrome metabólico. Hay programas del Ministerio de Salud, por ejemplo, el programa Pro Huerta, que eso incentiva mucho a los chicos a cultivar y comer más frutas y verduras, más fibras. Hay planes de cocinas para enseñar cocina saludable, para lograr una alimentación más saludable con productos habituales, y programas de alimentación. La ley de etiquetado, que es una ley que acá en Argentina está en este momento en tratamiento y se están dando un par de vueltas. Por ejemplo, para que se vea la dimensión del problema, hay productos importados que en otros países tienen la ley de etiquetado vigente, que ya tienen adelante del producto toda la información nutricional puesta. Y cuando entran a Argentina, la misma empresa le pone una etiqueta encima cubriéndola. No sé por qué sí sé por qué se hace, pero ya está impreso. ¿Para qué tomarse el trabajo de taparlo? Bueno, esperemos que la ley de etiquetado salga más o menos bien y que sea adecuada. Y después, el trabajo individual que nosotros hacemos en los pacientes del consultorio, tratar de llevarlo al trabajo familiar. O sea, no solamente indicarle un cambio de vida al paciente problema o al paciente que tiene el síndrome metabólico establecido, sino también tratar de indicar que el cambio de hábitos de vida tiene que ser en su familia, para llevar una alimentación saludable a sus hijos, por ejemplo, o a su pareja, para lograr un entorno no obesogénico. No hay que olvidar que esta es una enfermedad del estilo de vida, por lo tanto hay que modificar el estilo de vida, aumentando la actividad física y mejorando la alimentación. Bueno, las fuentes fueron fuentes bastante grandes las que utilicé. Y este señor que ven acá en la foto tiene solamente 84 años y es el fisiculturista más anciano del mundo, que lo usé para la despedida.
Bueno. Gracias, Mariano. Bueno, todos vayan por favor escribiendo acá los comentarios que quieran al final de las 3 exposiciones. Vamos a entrar en una suerte de comentarios generales, debates, y vamos a ir contestando las preguntas que vayan haciendo. Gracias, Mariano, nuevamente, y gracias, Carolina, por estar acá con nosotros. Bueno, sos médica nutricionista y va a ser un gusto escucharte. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir de lleno con lo que es la evaluación clínico-nutricional de la obesidad. Vamos a ver cuáles son las herramientas con las que contamos a la hora de hacer el diagnóstico y el manejo de un paciente con obesidad que, como dijimos, es una enfermedad crónica, con lo cual tengo que planificar estrategias a largo plazo. Bien, primero no quería dejar de mostrarles algunos puntos. Van a coincidir con la charla de Mariano, algunos números también. Esta es, en 2018 salió la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, ENIS, en la que nos da información sobre obesidad y sobrepeso en la niñez. En nuestro país el exceso de peso engloba tanto el sobrepeso como la obesidad. El 13,6% de menores de 5 años tiene exceso de peso, y en el grupo de 5 a 17 años se eleva a 41,1%. Si bien estos no son nuestros pacientes, son bien, en unos pocos años lo serán. Nosotros somos médicos de sus padres y con ellos podemos trabajar ciertas estrategias para volcarlo en el ámbito familiar. Y como, bueno, sabemos, este dato es un poquito más escuchado. En la Argentina, 6 de cada 10 adultos presenta exceso de peso. Y esto lo informó la 4ª encuesta nacional de factores de riesgo, también en el año 2018. Bien, hay un concepto que me resulta muy interesante, no es un concepto nuevo, pero sí se está volviendo a escuchar. Se trata de lo que es la prevención primordial. La prevención primordial significa evitar que aparezcan los factores de riesgo. Y esto lo tenemos que trabajar en la primera infancia, promoviendo, obviamente, como decía Mariano, muchas estrategias desde, bueno, lo educativo y desde lo público, para mejorar lo que es la alimentación, para promover el juego y para promover el deporte, porque sabemos que esto a largo plazo va a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, que deben ser estrategias tomadas ¿no? en la primera etapa de la vida. Bien, la definición de obesidad nos dice que la obesidad es una enfermedad multicausal, una enfermedad crónica e inflamatoria que tiene, en la que prevalece el exceso de grasa, y con esta definición nos podemos dar cuenta que no es solamente un desbalance en lo que es la ingesta y la actividad física, es mucho más complejo que eso. Hay un montón de factores, algunos modificables, otros no tanto, otros directamente no lo podemos cambiar, que hay que pensar a la hora también de tratar esta enfermedad. Y yo le quiero sumar una palabra a esta definición, que es que además la obesidad es una enfermedad estigmatizante. A la obesidad la vemos todos, muchas veces se opina del paciente con obesidad, y es una enfermedad también que discrimina. Según el Instituto Nacional de Discriminación de nuestro país, la obesidad es la segunda causa de discriminación en lo laboral. Así que imaginémonos un paciente que viene bueno, con toda esta carga. Bueno, para el diagnóstico de la obesidad tenemos algunas herramientas. La más conocida y la más utilizada es el índice de masa corporal,
Para esto necesitamos una balanza y un tallímetro o un altímetro. Y bueno, la clasificación ya es muy conocida. A partir de un índice de masa corporal de 30 ya tenemos una obesidad de grado 1. Pero la realidad es que el índice de masa corporal es muy útil para trabajos poblacionales, pero no lo es tanto a la hora de trabajar con el paciente de forma individual, porque no discrimina entre lo que es la ubicación de la grasa, ¿no es cierto? No sabemos si el paciente tiene un índice de masa aumentado porque tiene más grasa o más músculo. Si bien es orientativo, obviamente no es específico. Sí tenemos una herramienta quizás un poco más útil y más correlacionada con lo que tiene que ver el riesgo cardiovascular, que es el perímetro de cintura. Para esto necesitamos un metro metálico. Bueno, sabemos que por encima de 102 en el hombre y por encima de 88 centímetros en la mujer, el riesgo es muy alto, el riesgo cardiovascular es muy alto. Y el índice, y es muy fácil también de tomar en el consultorio. ¿Por qué? Porque me habla de lo que es el depósito de grasa visceral. También tenemos el índice de cintura-talla, que también es sencillo de hacer con un metro y un tallímetro. Sabemos que por encima de 0,5 ya tenemos un mayor riesgo cardiovascular. Y tenemos algunos otros, bueno, la medición de grasa corporal, que lo podemos hacer en una antropometría, con una herramienta que es el glicómetro, con aparatos que son un poquito más sofisticados, como una bioimpedancia eléctrica o un aparato de DEXA, pero bueno, por ahí para el uso habitual, con los primeros 3 nos podemos orientar. No es que no exista otra forma de diagnóstico. En 2009 apareció una clasificación que es la de Edmonton. Esta es una estadificación que focaliza al paciente en 3 áreas. Por un lado, evalúo lo que le pasa a este paciente en lo médico, en lo clínico, en las comorbilidades que tiene. Por otro lado, también evalúa lo mental y también lo funcional. Y me lleva a un estadio. Quizás esta sea una herramienta un poquito más útil a la hora de dirigir la intervención terapéutica, pero la realidad es que por ahí no está tan usada. Bueno, hablamos de que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Es una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado, que da inicio a otras enfermedades. Entonces, ¿cómo pasa o qué pasa cuando pasa esto? La acumulación de grasa, sobre todo de grasa visceral, hace que, bueno, en un primer momento nuestros hepatocitos y nuestros adipocitos, gracias a la sensibilidad de la insulina, puedan acumular cierto exceso. Los adipocitos se hipertrofian de una forma saludable, pero cuando eso ya los adipocitos se empiezan a hipertrofiar de una forma no saludable. Se genera un ambiente de hipoxia y la llegada de un montón de células, son las células inflamatorias que ya conocemos. Y no olvidemos también que con este exceso de ácidos grasos circulantes, la insulina trata de aumentar, y aumenta de hecho, para compensar esto que está pasando. Y como decía antes Mariano, quizás esto no se vea y no lo podamos medir de alguna manera, o quizás el paciente todavía no tiene manifestaciones a nivel de pruebas de tolerancia oral o de glucemia, pero el mecanismo ya está iniciado, ¿sí? Entonces, este mecanismo es infrenable, sabemos en lo que va a terminar. Y las consecuencias de la inflamación del tejido adiposo en la obesidad
genera que se secreten un montón de adipoquinas, que son estas citoquinas inflamatorias del tejido adiposo, que el tejido adiposo es un tejido endocrino, que influyen de forma directa sobre distintas cascadas inflamatorias procoagulantes. Y esto llevado a cada órgano hace que tengamos en lo que es vasos, una disfunción endotelial con ateromatosis y el riesgo de enfermedad cardiovascular. En el hígado también los ácidos grasos generan una esteatosis hepática en un principio y puede seguir aumentando. Esto es la enfermedad hepática grasa no alcohólica. También se generan a nivel hepático un montón de o sea, el colesterol que generando partículas de LDL pequeñas y densas genera más ateromatosis. También se vio, y esto quizás sea por una cuestión de estrés oxidativo, enfermedades neurodegenerativas, y bueno, a nivel de páncreas y músculo, que son también componentes importantes para el futuro riesgo de la diabetes, en un principio un aumento de la insulina, pero luego la misma glucotoxicidad genera, bueno, disminución en la secreción de insulina, o por lo menos esta insulinoresistencia que no permite que la insulina actúe de manera correcta. Entonces, las complicaciones de la obesidad son en varios aparatos y en varios órganos. Y algo también que me gustaría nombrar a esta altura es que también hay una relación directa con la depresión. La obesidad y la depresión tienen una relación bidireccional. Los estudios demuestran que cuanto mayor es el índice de masa corporal, mayor es el riesgo de tener depresión, que las mujeres en este sentido son más propensas a tener depresión, y que una obesidad central, una obesidad con una acumulación en el visceral, también genera mayor depresión, y lo mismo pasa cuanto más comorbilidades tengo, mayor riesgo. Por suerte tenemos algunas herramientas que son sencillas, son encuestas de autollenado que le podemos dar al paciente antes o después de la consulta para orientarnos a este diagnóstico. Nosotros utilizamos la herramienta HAD, que evalúa la presencia de ansiedad o depresión. Y bueno, hecho quizás este cuestionario y viendo que el paciente tiene esta tendencia, podemos hacer una consulta con salud mental. Bueno, entonces lo tenemos a Mariano, de 37 años, que aparece en nuestro consultorio, que nos pide ayuda, que quiere bajar de peso, que quiere sentirse mejor. En el examen físico, Mariano tiene un índice de masa corporal de 38.4, un perímetro de cintura mayor a 110, con lo cual tenemos un aumento del riesgo cardiovascular. Lo mismo nos demuestra el índice de cadera, el índice de cintura talla. También su examen nos muestra que hay hipertrofia de parótidas. Esto puede ser por una dieta muy alta en grasas, y también por la gracia. Hay una acantosis nigricans que existe, la insulinoresistencia en caderas, que nos muestra, son un poco, digamos, el resultado de tanto aumento y descenso de peso a lo largo de su vida. Hay una presión aumentada, y también lo veo que se agita cuando se para y cuando se sienta. Me cuenta que su mujer le dice que ronca. También para esto tengo herramientas para evaluar si tiene riesgo de apneas, con lo cual, bueno,
después de algunas preguntas puedo ver si tiene riesgo aumentado, y lo tiene. Y la idea es, bueno, ¿cómo lo ayudo? En principio, yo creo que una de las cosas más importantes para decirle a un paciente es que no vamos a hablar de peso ideal, no vamos a querer que él llegue a un peso de tabla, ni vamos a pretender que vaya al peso que tiene una persona de su misma edad y de su misma talla, pero que nunca tuvo obesidad. Porque por otro lado, hay evidencia que nos demuestra que la pérdida de peso de entre un 5 y a un 10% reduce y mejora todas las enfermedades relacionadas con la obesidad. Está muy descrito en la esteatosis hepática, en la estatohepatitis también, y bueno, y también en la reducción del riesgo de tener diabetes y en la reducción de la mortalidad cardiovascular, y mejora el perfil lipídico y la presión arterial, y también la gravedad del SAOS, que es una de las primeras cosas que también se ve, y obviamente mejora la calidad de vida. Pero bueno, yendo a lo que es el tratamiento, tenemos una guía para elegir el tratamiento para estos pacientes. Les hablaba del índice de masa corporal. Bueno, en estas guías se sigue utilizando este índice. Sabemos que la dieta, el ejercicio y lo conductual siempre están en los tratamientos, y que a partir de un índice de masa corporal de 27 con comorbilidades podemos utilizar fármacos, y que a partir de un índice de mayor a 35 y comorbilidades ya podemos pensar en la cirugía bariátrica. Entonces, los cambios del estilo de vida atraviesan todo tratamiento. La idea es trabajar en distintas áreas con el paciente. No solamente me voy a enfocar en darle un plan alimentario que obviamente va a tener algún déficit calórico, que puede ser cualquiera de las dietas de las que nos habló Mariano, sino también voy a tratar de que ese plan alimentario sea adecuado a su aparato gastrointestinal, a sus molestias, a su gastritis y a sus preferencias. También otra esfera importante es lo que tiene que ver con el comportamiento y la conducta alimentaria. Si un paciente refiere comportamientos como ser comedor nocturno, no me puedo quedar tratándolo yo sola, no le va a alcanzar. Entonces, cuando vea que hay alguna enfermedad que está descrita, de hecho, en los manuales de psiquiatría, debo hacer una interconsulta para que sea tratado también por lo que es el equipo de salud mental. Obviamente le voy a hablar, y en esto voy de menor a mayor, del movimiento que puede hacer, de la actividad física o del ejercicio. Esto va a depender de la funcional, digamos, si tiene alguna dificultad para moverse. Bueno, conocemos que hay actividades de todo tipo, incluso para hacer movimiento sentado, todo ayuda, todo sirve. Tenemos que dar muchas herramientas para que el paciente no esté tanto tiempo sentado, tanto tiempo quieto, para salir del sedentarismo. Y por último, y no menos importante, también todo lo que tiene que ver con el sueño, ¿no es cierto? Que sabemos que una alteración en el sueño genera después alteración en lo que es el apetito y la saciedad. Entonces, preguntemos sobre esto y demos algunas pautas para que el paciente pueda tener un mejor dormir. Bueno, entonces, esto es un poco lo que decía recién. Los pilares tenemos una enfermedad, tienen que ser nutricional. El de la actividad física quizás es una de las cosas más importantes.
Se sabe que el paciente, cuanto menos hable del tema y cuanto menos alejado esté de lo que puede ser la atención primaria o algún médico con el que tenga confianza, más peso va a tener, porque es un tema del que no habla. También el apoyo psicológico es importante, y la educación, que yo creo que debe ser, bueno, algo un poquito más general, ¿no? Desde la educación en el colegio, para ir implementando ciertos cambios en el estilo de vida. Bueno, voy a nombrar el tratamiento farmacológico que tenemos. No me voy a extender demasiado porque, como vimos, vamos a tener un día en la jornada en la que se va a hablar mucho de esto, pero sepamos que en nuestro país hay 3 drogas que podemos utilizar. Bueno, en realidad son 2 y una combinación, que tenemos el Orlistat ya desde 1999, que es una droga muy, digamos, con mucha trayectoria, pero que tiene, digamos, como único efecto la malabsorción de las grasas. Entonces, bueno, el paciente tiene que adherir mucho a la dieta para que esto no se le vuelva en contra. También tenemos a la liraglutida, que sabemos que es una agonista de la GLP-1 y que tiene acciones también a nivel del sistema nervioso central. Tiene un efecto anorexígeno, tiene, digamos, el aumento de la saciedad, produce aumento de saciedad y disminución del apetito, con lo cual hace que el paciente realmente pueda tener digamos, menos ingesta, o sea, está menos tentado de comer bueno, las cantidades que hace habitualmente, y que obviamente siempre acompañado de un plan alimentario, logran el descenso de peso. Y por último tenemos la asociación de la naltrexona y el bupropión, que son drogas que son conocidas en forma separada. La naltrexona es un antagonista de los receptores de opioides, y lo hemos visto que se ha usado para esto y para otras cuestiones, bueno, de adicciones. El bupropión lo mismo, se utilizó mucho para lo que es cesación tabáquica y depresión. Es decir, que estas 2 drogas usadas simultáneamente generan una sinergia y mucha mejor respuesta, porque también baja mucho lo que es este apetito o este hambre voraz, y se lo puedo dar a un paciente quizás que picotea y que tiene los cravings y que, bueno, no puede controlarse con la comida. Así que cada una de estas drogas también las voy a ir pensando en base al paciente que tengo adelante. Por suerte tenemos resultados y tenemos estudios hechos que, bueno, son estudios que están siempre controlados, digamos, con placebo, y que han demostrado, y ya son estudios, el SENDOS, por ejemplo, es un estudio de muchos años, que nos muestra que el paciente disminuye la progresión a diabetes, y que además logra un descenso de peso, ¿sí? Así que la línea de abajo es la que representa al Orlistat. Lo mismo con la asociación naltrexona-bupropión. Hubieron varios ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, en donde se demostró que en comparación con el placebo, esta asociación daba resultado, y hecho también, como en el otro estudio, en muchas semanas. Y por último, la liraglutida, que es una droga que pudo ser demostrada ya en un estudio de más de 3 años. El descenso de peso fue notorio. Y expliquemos otra cosa. Para hacer una droga que se llama antiobesidad, nos tiene que demostrar que por lo menos haya
tenido un descenso de peso del 5%, es decir que tampoco imaginemos que un fármaco, porque eso por ahora no es posible, nos va a generar un descenso de peso de un 20 o un 30%. Incluir algunos puntos importantes, me parece que son pensar en que la obesidad y sobre todo el depósito de la grasa visceral es la puerta de entrada de otras muchas enfermedades crónicas, que el abordaje en estos pacientes debe ser pensado sobre distintas esferas para que sea exitoso, que tiene que haber individualización del tratamiento, sobre todo con los fármacos, y que enfermedad crónica es igual a tratamiento a largo plazo. Así que esto, bueno, tiene inicio, pero no tiene final. Así que les agradezco y espero que, bueno, sigamos viendo en las distintas charlas mucho más sobre esto. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muy bien. Bueno, y ahora lo tenemos al doctor Walter Mazzón. Gracias, Walter, por estar con nosotros, con tu visión cardiológica. Así que bueno, quédense que al final vamos a ir charlando entre todos y vamos a llegar a un montón de puntos en común. Vayan haciendo preguntas, ya a mí, ya en la cabeza ya tengo un montón de cuestiones que me parece que van a ser muy importantes e interesantes que las podamos charlar. Y bueno, gracias, Walter, por estar acá con nosotros en esta oportunidad. Bueno, gracias a ustedes, gracias Marcelo, gracias Javier por la invitación, un verdadero placer. Como bien decían, aportar miradas de diferentes especialidades a un problema común que nos afecta transversalmente a todas las especialidades es muy rico para todos. Me está saltando que estoy inhabilitado para compartir pantalla. ¿Puede ser? A ver, fíjate ahora. Ahora sí. Ahí está, te estoy saludando también, Walter, y te comparto. De paso le digo a la gente que las jornadas de las cuales Walter viene, estudio 1, diríamos, que es el simposio Cuore. He tenido el gusto de participar como oyente y la verdad que está excelentísimo, así que los que quieren se pueden dar una vuelta ahí también por el simposio, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, me tocó hablar de la mirada cardiovascular, de este problema que, como les decía, nos afecta transversalmente a todos. Y Javier me había propuesto tratar de contestar esto, si es simplemente una combinación de los factores de riesgo. Esta pregunta, en realidad, hace tiempo que nos venimos haciendo, es decir, si la presencia de síndrome metabólico es simplemente sumar el factor de riesgo 1, más el factor de riesgo 2, más el factor de riesgo 3, y así. Y la verdad que hemos tenido idas y vueltas, y vamos a desarrollar esto en algunos minutos. Obviamente estoy hablando del síndrome metabólico que no es diabético y que no tiene enfermedad cardiovascular previa, porque que eso es más sencillo desde el punto de vista cardiovascular, desde el riesgo cardiovascular. Pero la gran mayoría de los pacientes con síndrome metabólico que vemos están en prevención primaria. Lo que no hay duda es que el síndrome metabólico implica más riesgo cardiovascular. Eso definitivamente no hay duda. ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, para simplificar yo les podría decir, fíjense este metaanálisis que incluyó casi 1 millón de sujetos, podríamos decir que tener síndrome metabólico te duplica el riesgo de tener un evento cardiovascular y te aumenta casi un 50% la probabilidad de morirte de cualquier causa. O sea, es muy contundente el hecho de que tener síndrome metabólico implique más riesgo cardiovascular. Un reciente metaanálisis, publicado este año, nos dice que el paciente con síndrome metabólico tiene 4 veces más riesgo de tener enfermedad coronaria. Así que, si algo estamos seguros, es que nuestros pacientes, Marcelo, el caso, no el speaker, tiene mucho más riesgo cardiovascular. Pero volviendo a nuestra pregunta, es decir, 1 más 2 más 3 es lo mismo que el síndrome metabólico, ¿qué implicancia clínica podría tener esto? Bueno, yo podría decir lo siguiente. En el caso de que fuera simplemente la suma de los factores de riesgo, entonces yo podría evaluar a mi paciente con síndrome metabólico como evalúo a cualquier paciente con un score de riesgo y decidir en base a eso y algunas otras cosas, por ejemplo, dar un tratamiento o, por ejemplo, dar una intervención más intensiva. En el caso de que no, que el síndrome metabólico tenga el peso suficiente como para ser una categoría en sí misma,
Bueno, obviamente el hecho de tener o no tener síndrome metabólico implicaría dar o no dar un tratamiento o una intervención. De eso estamos hablando. Ahora, esto no es tan sencillo. ¿Qué problemas tenemos o qué limitaciones tenemos para aseverar que es 1 más 2 más 3? Bueno, en primer lugar, que la mayoría de los scores de riesgo que utilizamos en la práctica, puse la foto del score europeo viejo, pero podría ser cualquiera, en general no contemplan algunos de los factores de riesgo clásicos del síndrome metabólico. Bueno, tanto Marcelo como Carolina los describieron perfectamente, pero la cintura abdominal, el nivel de triglicéridos, los trastornos, las disglucemias, y Carolina lo dijo, la inflamación. Esto no está puesto en ningún score de riesgo que habitualmente tenemos a disposición para estimar el riesgo cardiovascular. Así que tenemos una primera limitación. Lo otro que uno puede sugerir es decir, bueno, ¿por qué no ajustamos el score de riesgo por un factor de ajuste o de corrección? Esto es muy común, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo, la artritis reumatoidea, donde se aconseja ajustar el score de Framingham, por ejemplo, por un factor de corrección de 1.5. Bueno, ¿de dónde sale ese valor? De los estudios epidemiológicos. Dijimos recién que síndrome metabólico implicaba el doble de riesgo cardiovascular. Supongamos que lo quiero ajustar por este factor de corrección al score basal. Bueno, pero ustedes miran, bueno, ok, pero si el paciente tiene un riesgo basal del 2%, por más que yo lo ajuste, voy a tener un riesgo ajustado del 4% que sigue siendo de bajo riesgo. No me va a cambiar conducta. Pero si el paciente basalmente tenía, por ejemplo, 11% de riesgo, y sí le ajusto un factor de corrección, ese paciente va a pasar a ser un riesgo alto, un riesgo más del 20%. Así que, por supuesto que usar un factor de corrección fijo también tiene sus limitaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, el síndrome metabólico no me importa que sea 1 más 2 más 3, en sí es una categoría lo suficientemente relevante como para dar un tratamiento? ¿Cuál es la limitación o cuál es el problema? Bueno, la pregunta sería, ¿todos los pacientes con síndrome metabólico tienen el mismo riesgo? Y creo que ustedes se darán cuenta que la respuesta es no. Nosotros tratamos de contestar esta pregunta con un estudio que incluimos pacientes del hospital, 238 pacientes con síndrome metabólico que no tenían diabetes y que no tenían antecedentes cardiovasculares, es decir, el típico síndrome metabólico en prevención primaria, y aplicamos diferentes scores de riesgo. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, aplicando el Framingham, el 64% nos daba que era de bajo riesgo, y había riesgo intermedio y riesgo alto también. O si aplicábamos el score americano, digamos, utilizado a partir del 2013 por los cardiólogos, fíjense que el 40% de esos pacientes con síndrome metabólico eran categorizados de bajo riesgo, y el resto intermedio o un poco más. Y lo más interesante es que todos estos pacientes tenían un Doppler carotidio, y obviamente cuanto más score de riesgo tenían, más prevalencia de placa en el Doppler carotidio. Pero lo más interesante es que aún en los sujetos que tenían menos riesgo por score, en los cuartilos 1 y 2, también la prevalencia de placa carotidia no era despreciable, podía estar entre el 10 y el 25%. O sea, eran pacientes que estaba diciendo que eran de bajo riesgo por score, sin embargo tenían una placa carotidia. El grupo de Patel recientemente en la JAMA Cardiology mostró lo mismo con el score de calcio coronario. Ustedes saben que el score de calcio coronario lo utilizamos para estratificar el riesgo. Bueno, los pacientes con síndrome metabólico que evaluaron en este estudio, fíjense que están en el recuadro rojo, había algunos que tenían score de calcio 0, y eso sabemos que tienen un muy buen pronóstico. Pero había otros que tenían un score entre el 1 y el 100, y había más o menos un 22-24% que tenían un score de calcio más de 100, lo que claramente les daba más riesgo, y los autores lo han demostrado en el seguimiento de esos pacientes. Los pacientes que tenían síndrome metabólico sin score de calcio, fíjense que tuvieron menos del 7,5% de riesgo de eventos reales, mientras que los pacientes con síndrome metabólico que tenían un score de calcio más de 100, superaron el 15% de riesgo. O sea, claramente no eran todos los pacientes con síndrome metabólico iguales. También sabemos que con el correr de la edad, todos los factores de riesgo pierden fuerza predictiva con respecto a la enfermedad cardiovascular. El síndrome metabólico no escapa a eso. Claramente, cuando la edad aumenta, el impacto de tener síndrome metabólico cae en cuanto al riesgo cardiovascular. No es lo mismo un paciente con síndrome metabólico de 30 años que un paciente de síndrome metabólico con 75. Eso está claro. Y también lo habló Carolina, lo de la inflamación. Sabemos hace un montón de tiempo que no todos los pacientes tienen el mismo grado de inflamación. Este trabajo, que tiene casi 17 años de publicado, ya mostraba que los pacientes con
síndrome metabólico inflamados, en este caso con una PCR más de 3, en comparación a los pacientes con síndrome metabólico, pero que tenían una PCR normal, tenían claramente un peor pronóstico. Así que, evidentemente no son todos iguales, pero la pregunta que muchas veces nos hacemos en la práctica, cuando tenemos al paciente en el consultorio, ¿le tengo que dar o no le tengo que dar estatina? Más allá de todas las medidas higiénico-dietéticas que obviamente están recomendadas, como bien lo explicó con detalle Carolina, la pregunta final es, bueno, además de todo eso, ¿le tengo que dar estatinas por tener un síndrome metabólico? E insisto, estoy hablando del paciente que no es diabético y que no tiene enfermedad cardíaca, que la pregunta sería muy fácil de responder. Bueno, en nuestro trabajo nos planteamos esto y fuimos a ver la evidencia que había de estatinas en pacientes con síndrome metabólico. Y la verdad es que nos llevamos la sorpresa que muy pocos ensayos, ustedes saben que en los últimos 20 años, si algo se han publicado son trials de estatinas. Bueno, muy pocos de esos ensayos con estatinas randomizados publicaban los datos de los subgrupos de pacientes con síndrome metabólico. Muy pocos, yo encontré 2 al menos. Uno es el 4S, fíjense que el comportamiento de dar estatinas es exactamente el mismo. O sea, dicho de otra forma, dar estatinas a pacientes con síndrome metabólico también reduce los eventos cardiovasculares. Y el otro es este otro estudio, digamos, también de grandes dimensiones, que es el MEGA, que demostró lo mismo, que los pacientes con síndrome metabólico, el uso de estatinas bajaba el riesgo cardiovascular y bajaba la mortalidad. Entonces yo les contaba, en nuestro trabajo pensamos en responder esa pregunta, decir, bueno, si todos los pacientes debían utilizar estatinas, y obviamente, como les decía, en el caso de los pacientes en prevención secundaria o en los casos de los pacientes que ya han desarrollado diabetes, la pregunta es medio absurda, pero ¿qué pasa en los pacientes en prevención primaria? Que dicho de otra forma, son los que más vamos a ver en el consultorio. Bueno, este era el grupo de nuestros pacientes de 238 síndrome metabólico sin enfermedad cardiovascular y sin diabetes, que no estaban tomando estatinas, y aplicamos en ese momento 2 guías. Las guías americanas de cardiología, de la ACC, también publicadas en el 2018, y las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología del mismo año, para ver si le teníamos que dar o no estatinas aplicando esas guías. Cuando veíamos las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología, y excluyendo, nuevamente insisto, los pacientes de prevención secundaria y diabéticos, porque no estaban incluidos en el trabajo, le íbamos a recomendar dar estatinas si tenía un colesterol muy alto, más de 190, si tenía enfermedad renal crónica no dialítica, si tenía un score de riesgo de alto riesgo, o tenía un score de moderado riesgo con algún otro factor de riesgo adicional, y también ante la presencia de ateromatosis subclínica. Y al aplicar, la guía americana, de los cardiólogos americanos de la ACC, lo mismo. ¿En qué escenarios tendríamos que dar estatinas? Bueno, en prevención secundaria y en diabetes no hay duda, pero no eran los pacientes de nuestra muestra. Nuevamente un valor muy elevado de colesterol con un valor de corte de 190. Y en prevención primaria, en la gran cantidad de las personas que no tenían nada de lo otro, bueno, había que calcular un score de riesgo, y si el score era de moderado riesgo, teniendo síndrome metabólico como un potenciador, la recomendación era dar estatinas, y obviamente que si el score era de alto riesgo también. ¿Bien? ¿Qué nos dio? Bueno, les decía, uno de los potenciadores de riesgo, según estas guías, era el propio síndrome metabólico. Así que, ¿qué nos dio esta exploración que hicimos? Es que en pacientes, insisto, que venían sin tomar estatinas, que no eran diabéticos, que no tenían enfermedad cardiovascular, pero que tenían síndrome metabólico, el 53% de ellos tenía que recibir estatinas según las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología, siendo el motivo más frecuente que eran pacientes de riesgo intermedio con algún otro factor de riesgo asociado. Y si nos fijábamos o aplicábamos las guías americanas, pasaba más o menos lo mismo. O sea, el 60% de esos pacientes que no estaban tomando estatinas sí lo deberían estar recibiendo, y el motivo más frecuente nuevamente fue un riesgo intermedio con el potenciador, que en este caso es el propio síndrome metabólico. Finalmente, sé que van a tener una secuencia y una sesión específica de hígado graso, pero es muy común, ante la necesidad de dar estatinas, que nos preguntemos, bueno, ¿qué pasa si el paciente tiene hígado graso y tiene las transaminasas un poco elevadas? Bueno, lo primero que les aclaro, y que ustedes lo recontra saben, es que tener hígado graso, o tener esteatosis, tener NASH, claramente se asocia con una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y con una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Esto, entre otras cosas, lo podemos ver en este gran metaanálisis que
que incluyó casi 165.000 sujetos. Así que eso no es la pregunta. La pregunta, insisto, es qué pasa si el paciente tiene transaminasas levemente elevadas porque tiene esteatohepatitis o esteatosis hepática y le tengo que dar estatinas. Bueno, junto al grupo de la unidad de patología del hospital con la doctora Casiato, evaluamos esta hipótesis, hicimos un metaanálisis, y la verdad es que encontramos pocos trabajos que hayan evaluado esta pregunta, que hayan evaluado pacientes que basalmente tenían las transaminasas elevadas. Pero bueno, así todo pudimos hacer el metaanálisis y encontramos que, sorpresivamente, dar estatinas en pacientes que tenían basalmente alteradas las transaminasas no elevó más significativamente el hepatograma. Y como se ve en el panel de abajo, además, en los que reportaron los eventos cardiovasculares, no solamente que no hubo un mayor problema con la seguridad hepática, sino que claramente se redujo el riesgo cardiovascular, aún, insisto, en los pacientes que basalmente tenían las transaminasas elevadas. De hecho, hay múltiples publicaciones que van a encontrar el mito de la hepatotoxicidad inducida por estatinas, o si realmente las estatinas son hepatotóxicas o hepatoprotectoras, y una revisión de hace unos años de la revista Aterosclerosis muestra con mucha claridad diferentes mecanismos fisiopatológicos por los cuales las estatinas podrían influir positivamente en los diferentes estadios de la enfermedad, desde la esteatosis a la inflamación, hasta inclusive en las etapas más avanzadas con hipertensión portal o cáncer hepático. Así que, para terminar y teniendo en cuenta el tiempo, quiero hacer algunas reflexiones finales. Podríamos decir que la afirmación que establece que el síndrome metabólico es lo mismo que la suma de los factores de riesgo clásico tiene, como vimos, algunas limitaciones. Si bien es claro que el síndrome metabólico implica más riesgo cardiovascular, todos los pacientes con síndrome metabólico no son exactamente iguales. Todos los pacientes con síndrome metabólico no deberían recibir estatinas según las guías actuales. La pregunta que podemos hacernos es, ¿deberíamos cambiar las guías? Los sujetos que tienen enfermedad cardiovascular y diabetes y los pacientes en prevención primaria que tienen más riesgo sí deben recibir estatinas indefectiblemente según las guías actuales, y la presencia de hígado graso con alteración de las transaminasas hepáticas no solamente que no contraindica el uso de las estatinas, sino que fortalece la indicación de las estatinas en estos pacientes. Muchas gracias. Bárbaro, espectacular. Gracias, Walter. Bueno, nos quedan unos minutos, así que vamos a abrir acá. Pierdan los temores, hagan preguntas. Yo voy a tirar una acá al ruedo. Siempre, a ver, hay algo en común que se habló en todas las charlas que tienen que ver con los cambios de hábitos y todo. Y lo primero que yo me preguntaba es si realmente nosotros como médicos, por así decirlo, o sea, que entiendo que la gran mayoría de los que estamos acá somos médicos, si realmente somos buenos consejeros en las cuestiones no farmacológicas, y hasta qué punto necesitamos tener un grupo que nos ayude para eso, desde licenciadas en nutrición, profesores de gimnasia. Entonces, salir un poco de lo estrictamente médico en sí. Quizás me gustaría, bueno, escuchar la opinión de ustedes y escuchar también la opinión de todos los participantes en cuanto a este equipo no médico, llamémosle así, participan en sus lugares de trabajo y que probablemente nos aporten muchísimo en todo lo que tenga que ver con el manejo y la prevención. Bueno, Marcelo, pido la palabra yo. Dale, Mariano. Acá en el hospital hicimos una experiencia con el equipo sociosanitario, donde se hizo intervención intensiva de cambio de hábitos de vida con terapia cognitivo-conductual, y tratamos de ver la incidencia de eso en la reducción de factores de riesgo, mientras la intervención se hace con muchísima energía, porque hay que darle mucha continuidad, mucha intensidad a la intervención, se logran grandes cambios, pero apenas se deja de hacer el esfuerzo, se pierde, o sea, el paciente empieza a desmejorar nuevamente. O sea, como decía Carolina, el tiempo, la enfermedad es crónica y el tratamiento también, es un tratamiento a largo plazo que tenemos que hacerlo durante un montón de tiempo. La mayoría de las, es como el trabajo que presenté yo del DPP. La intervención intensiva de cambios de hábitos de vida fue realmente intensiva, no era
decirle haga dieta y darle un folleto. Era intervenciones con profesores de educación física, llamándolo al paciente, haciéndole entrevistas constantemente para lograr esa reducción del riesgo cardiovascular. Perfecto, perfecto. O sea, ¿cómo tenemos que abrir la cancha? Tenemos que trabajar con equipos no médicos también. Nosotros, bueno, Mariano comentó recién del equipo sociosanitario. Este es un proyecto que nosotros lo tenemos en marcha desde ya unos 5 años atrás. Son casi 20 licenciadas que trabajan con nosotros con un montón de apoyo no farmacológico, donde uno de los puntos tiene que ver con la actividad física y la alimentación. Hay otro montón de puntos que también ellos trabajan, quizás ustedes no lo conocen y por eso yo se los estoy comentando acá, con respecto a la adherencia a la medicación, con respecto a disminución de riesgo de fracturas. En pacientes con deterioro cognitivo le dan un montón de herramientas básicas de estimulación, pero bueno, lo que vos comentás en este caso de la actividad física y el tema de la dieta y cómo la adherencia en el tiempo es clave. Yo los escuchaba y de nuevo pensaba, a ver, hoy a la mañana con Javier Pollón, pensábamos programas de poner en marcha, y bueno, y unas cosas honestas también, o sea, pensar en eso, o sea, pensar a mediano plazo en lo que nos sucede en nuestros lugares de trabajo. Y en lo primero es convocar a la gente que trabaja con nosotros y en general a los profesionales no médicos. Así que lo digo como para pensar, y que en las próximas 2 jornadas más, a su vez también, gente como muchos de ustedes que están en otros lugares, por ejemplo, la gente que nos sigue desde Tucumán, también si tienen estrategias que para ustedes fueron beneficiosas, por favor compártenlas. Entonces, y entre todos, me parece que nos vamos a ir ayudando. Quizás me gustaría también, a ver, Daniel, que estás ahí, también cuál es tu visión en el contexto de trabajar también con licenciados en nutrición. O sea, cómo te aporta mucho en la adherencia, en este caso de la dieta. Mira, antes que nada, le quiero felicitar a 3 disertantes, Mariano, Carolina y Walter. Excelente, fue muy claro en su exposición. Y yo creo que ha dejado un punto bastante importante, ¿sí? Como el síndrome metabólico y la obesidad, que acarrea un montón de complicaciones, comorbilidades, que aumenta el factor de riesgo cardiovascular, que conduce no solamente a afecciones biológicas, físicas, sino psicológicas y social, ¿no? Y creo que la palabra clave de la charla de hoy es prevención y el diagnóstico precoz de esto. Y como bien dijo en la charla de Mariano, para prevenir hay que trabajar, ¿sí? Hay que trabajar en el ámbito obesogénico, tratar de cambiar eso. Creo que desde la infancia, ¿sí? Desde el ámbito familiar, porque los hábitos en realidad se aprende, después se construye y termina consolidando. Entonces, una vez que consolidó un hábito, es muy difícil revertir eso. Entonces, desde la infancia, uno hay que ir trabajando desde el ámbito familiar, y esto nosotros como equipo de salud tenemos que fomentar hacia la familia, hacia los padres, ¿sí? Para que esto podamos revertir tempranamente. Si quiere dar un ejemplo, yo muchos de los pacientes le digo, si quiere ver un ejemplo de qué es un hábito obesogénico, le digo que vaya a un cumpleaños. Uno piensa que hace un montón de cosas bien, tratando de cuidar, comer saludable, pero cuando vamos a un cumpleaños, cuando fuimos invitados a un cumpleaños de un chico, un adulto, observamos que estamos festejando un cumpleaños porque vivió un año sano, pero al mismo tiempo, con todo lo que está ahí para comer, estamos diciendo no viva más. Entonces, de esa mirada tenemos que trabajar nuestra prevención. Por supuesto, para poder prevenir es importante un trabajo multidisciplinar, interdisciplinar. Ahí tiene que estar todos los, equipos de salud, incluyendo, por supuesto,
la licenciada en alimentación, trabajar en conjunto con los médicos, y no solamente eso, la parte psicológica, porque como dijo Carolina, los obesos tienen muchísimas patologías emocionales, es decir, depresiones o problemas emocionales que conlleva no poder controlar esto. Así que no solamente el equipo de salud tiene que estar formado por nutricionistas, sino esto es un trabajo multidisciplinar. Perfecto. Acá pregunta Raúl. Carolina desde... está levantando. Dale. No, porque hay un par de preguntas, pero si querés, Caro, tienen tal vez algo que Vero las puede responder. Había una de la dieta Mind que dijeron al principio, si podía, digamos, ser de utilidad para el síndrome metabólico, y después hay otra de otra colega o de un colega que dice, desde el punto de vista poblacional, si todas estas estrategias planteadas en los pacientes individuales, ¿cuáles serían las mejores recomendaciones? Supongo que se está refiriendo a de las estrategias individuales que se plantearon, cuáles serían las mejores para encarar el tratamiento a nivel poblacional. No sé si, Caro, te doy la palabra y si Quería puedes hablar. también, porque estaba mirando el chat y lo que quería agregar a lo que decía Daniel es que, bueno, sí, desde lo familiar, obviamente, en un mundo ideal uno también lo pensaría ya en la escuela, en el jardín, en todos esos primeros años, porque sabemos que muchas veces los chicos en lo familiar pueden sí tener ciertos hábitos, pero también la escuela, ¿no? Como eh, digamos, a través de los años, perpetuar esas conductas. Y porque hablaban en el chat bueno, de que sea algo a nivel escuela. Y lo que quería agregar también es, con respecto a lo que decía Marcelo y a qué profesional es importante también dentro del equipo de salud para ayudar al paciente, los profesores de educación física son súper importantes porque nosotros como médicos tenemos muchas limitaciones a la hora de hablar de la actividad física. Es decir, como decía Mariano, nos tenemos que tomar el tiempo de explicar cómo hacer una actividad física, hasta se lo tenemos que entregar escrito, como si fuese un fármaco. El tema es que cada paciente tiene su propia limitación. Y en mi caso, que trabajo con pacientes con obesidad, a un paciente con obesidad no le puedo dar cualquier ejercicio, cualquier actividad, porque corro el riesgo de lastimarlo, ¿no? Un paciente con un abdomen, con una grasa visceral totalmente, bueno, concentrada y con un abdomen globuloso, no le puedo decir que se acueste a hacer abdominales. Y eso lo aleja también a la persona, la aleja de amigarse con la actividad física. Entonces, en el equipo veo como muy importante al profesor de educación física. Y como estrategia, me parece que lo primero siempre es generar un vínculo con el paciente, ir de a poco. Yo hablé de varias esferas, pero lógicamente en una consulta no se puede hablar de todo, en 2 consultas tampoco. Hay que ir viendo cuál es la prioridad, con qué se puede trabajar mejor o primero, y después, bueno, ir tocando las otras áreas, ¿no? Pero me parece que es por ahí es ir de a poco, generar un vínculo, tener paciencia. A los pacientes con estas características hay que tenerles paciencia por un lado, y por otro lado también, bueno, hacer que vayan cumpliendo con ciertas pautas para evitar la progresión de las enfermedades. Y terminando de responder un poquito a nivel poblacional, ¿cómo se puede hacer esto? Yo creo que la única solución es educándolo. ¿Sí? Acá en el chat, Antonella, que es la licenciada en nutrición, dice que trabaja en un colegio y ella ve
cómo los chicos, evalúa la vianda de los chicos y dice que es terrible. Y también, por supuesto, debajo Regina pone que solamente a ámbito institucional, como hospital de salud, que tratamos de salud, es muy insuficiente, que no va a poder alcanzar. Por lo tanto, yo creo que la respuesta frente a esa pregunta es educar a la gente, no solamente desde el equipo, sino desde el colegio, desde cualquier ámbito. Una educación, yo creo que es la única salida para esto. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta acá. Con respecto Marcelo, a una ¿te puedo pregunta que agregar había... Sí. Perdón, A ver, Marcelo, Walter. no. Una línea sobre lo que coincido plenamente, la importancia del equipo no médico, ¿no? que hablaba Marcelo. Nosotros en cardiología tenemos muchas experiencias, inclusive muchas en nuestro país, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en donde grupos de enfermeras, de licenciadas en enfermería, se ocupaban de llamar a los pacientes, de explicarle cómo tenía que ser la dieta, cómo tenía que ser la toma de la medicación, y la verdad que los resultados fueron buenísimos, o sea, mucho mejores que cuando habla el médico. Así que claramente coincido con Marcelo que el apoyo en las especialidades no médicas y en todo el equipo definitivamente ayuda a cumplir el objetivo final. Hoy tuvimos una reunión a la mañana donde a veces el hecho que uno como médico refuerza la idea, pero después tenés un grupo que la lleva a cabo porque la consulta se terminó, era corta. Entonces, pero vos reforzás y el vínculo que se genera con nosotros nosotros como clínicos somos médicos de atención primaria, entonces se genera un vínculo con los pacientes que es muy fuerte, y el hecho que vos lo puedas motivar por el hecho de hacer la dieta, y más cuando uno lo hace, o sea, tenemos que dar el ejemplo a todos los que estamos acá. Acá, bueno, yo doy fe que el doctor Pollán se levanta a las 6 de la mañana a hacer gimnasia en el balcón, como comentaba, y todo eso. Bueno, cada uno tiene sus estrategias y hace lo que mejor puede, pero es clave que nosotros estemos convencidos en esto, ¿no? O sea, uno no puede convencer al otro de hacer algo cuando uno no lo hace. Así que eso me parece que eso es básico. Pero sí el hecho de poder trabajar con un equipo, y quizás, bueno, ya nos quedan poquitos minutos y tenemos que ir cerrando, porque, bueno, como vamos a ser muy puntuales en el momento de empezar la actividad y también para el final, quizás voy a dejar alguna trabajito para el hogar, para la próxima vez. De sí ir sabiendo, sabemos que es muy difícil, hay que educar y que la escuela y que todo eso, pero si uno podría saber, como comentaba antes, o sea, cuáles son las estrategias que en los lugares de trabajo de ustedes pueden ser exitosas y poder compartirlas, sería genial. Yo ya estoy pensando también, y quizás invitar a alguna de las personas, por ejemplo, de sociosanitario que trabaja con nosotros y que puede ser de utilidad a su vez que el resto de todos los participantes lo vean. Me parece que puede ser algo bárbaro porque también es reproducible en otros lados. Entonces, si ustedes tienen estrategias exitosas, por favor, cuéntenlas. Estamos deseosos, sabemos que es difícil, sabemos que necesitamos grupos extra de lo médico en sí que nos ayude en todo esto. Así que bienvenida en principio esa propuesta. Bueno, Francisco, recién prendiste la cámara, ¿querés hacer algún comentario? Bueno, fenómeno. A ver. Todo bien, muchas gracias. Excelente la presentación, aquí lo estoy saludando por el chat. Bueno, no ha sido muy explícita mi participación, pero me parece excelente la presentación. Yo tengo la especialidad de obesista, así que estaba con el oído muy atento, así que bueno, perdón por mi poca participación hoy, pero estuve más en la parte del escucha hoy. Bueno, gracias. Bueno, si alguno, bueno, desde ya quiere hacer algún comentario más, y dada la hora, tenemos que ir cerrando el encuentro de hoy. Javi. No, simplemente cerrar. Está viendo ahí que, bueno, hay siempre muchos comentarios. Ninguna pregunta muy
muy particular, todos agradecen por las charlas, así que simplemente agradecerles a los disertantes. Hemos aprendido mucho y me gustó este tema de las estrategias, que nos digan estrategias para la vez que viene. Podemos hacer un desafío también, que los nutricionistas de la sección nos ayuden a todos a cambiar los hábitos de alimentación, a todo el servicio entero. A ver si logramos, hacemos una encuesta antes, después, a ver si lo logran con nosotros. Podemos hacer las pausas activas, ponerlas ya en... Claro. El próximo miércoles, 2 minutos, nos ponemos a bailar todos. Ahí está. Perfecto. Genial. Bueno. Dale, genial. Dani, saludamos y... Muy bien, gracias por la participación. Seguramente la próxima jornada ya no toca ver a un Mariano, el paciente del caso, que ya una vez fracasado la prevención y diagnóstico precoz, ya con toda la patología, con todas las comorbilidades, a ver qué forma podemos ayudar a ese Mariano con un montón de problemas de salud. ¿Sí? Así que lo esperamos para la semana que viene. Genial. Bárbaro. Bueno. Gracias a todos. Chao, Walter, Dani, Gracias. Carolina, nos vemos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.